Así, vamos a iniciar. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestra tercer clase, 3 de 5. Y ayer que estaba revisando, siempre tengo por costumbre, la verdad, aunque tengo ya hecho todo mi material, mi curso, siempre un día antes tengo por costumbre volver a revisarlo, darle algún ajuste, cualquier cosa. Ya saben cómo somos algunos que dices, ok, ¿qué le puedo mejorar? Y entonces estaba quitando unas cosas, poniendo otras, no porque no fueran importantes las que estaba quitando, pero más bien acomodando un poquito el orden. Y al ratito ustedes se van a dar cuenta por qué les voy a comentar el por qué lo hice. Así que bueno, pues hemos estado hablando de cosas sumamente interesantes de verdad, y a lo mejor tú puedes estar pensando, pues es que hemos estado viendo muchas cosas como referente a las técnicas de hablar en público, pero a lo mejor no hemos visto tanto todavía de un tema espiritual, y tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque al ratito sabrás, en cuanto hablemos un poquito de la calificación, por qué le doy prioridad primero a esto y después vamos a hablar del otro tema. No es que no vayamos a hablar de la parte espiritual o de la parte técnica, también de cómo hacer un sermón. Hoy vamos a tocar parte de ello, pero es que tiene que ver esto con la calificación. Entonces te tengo que dar todas las herramientas para que tú puedas desarrollarlo bien a tiempo. Y estoy muy contenta de verdad, porque algunos de ustedes me han estado mandando su comparativo del antes y del después del conferencista, predicador que ustedes escogieron, que admiran, que quisieron analizar. Y la verdad es que me gusta, me encanta, porque es un tema que se nota que están haciendo su tarea, y la verdad es que también todos los comentarios que me han llegado comentándome que les ha servido, que lo están poniendo en práctica, que gracias por esto, gracias a ustedes, número uno, por estar aquí, confiar en el rector Levy, en la universidad, y número dos, también por escuchar en este tema, en este momento, mi clase, y obviamente no nada más escucharla y recibirla, sino ponerla en práctica, porque de eso se trata. Lo que no se usa se atrofia. Lo que no ponemos en práctica se olvida. Y si nosotros no ponemos en práctica esto que ustedes están recibiendo, pues entonces en vano se están levantando, están aportando, están conectándose, si no lo van a llevar a la práctica. Yo sé que es posible que sea una de las materias quizás más prácticas o más técnicas, o no sé cómo llamarlo, en el sentido menos, aparentemente menos espiritual. Pero si lo vemos desde un punto de vista de cuando les comenté al principio, cuando lo comentamos en la primera clase, quizá es la que tenga más profundidad, porque nosotros predicamos vida. Porque cuando estamos hablándole a la gente, le estamos hablando vida eterna, salvación, le estamos hablando la palabra del Señor. Y si lo ponemos todas estas herramientas y las usamos de forma correcta, entonces fíjate nada más de qué manera podemos impactar y cambiar, no nosotros, el Señor a través de nosotros, la vida de los demás. Porque ¿de qué le va a servir a la gente? No estoy minimizando ninguna materia, todas son muy importantes, pero ¿de qué le sirve a la gente saber el origen de las palabras, y que si el antiguo y el nuevo, y que si no lo entienden? Si nuestra audiencia no está entendiendo el mensaje que se le está dando desde el púlpito, entonces de nada sirve el que tú te estés preparando. Porque quizá empieces el día de mañana a reforzar, comiences a dar estos temas o refuerces algunos que ya conocías, y qué padre que sepamos mucha teología, eso está genial, pero ¿qué tanto estamos impactando a quien nos está escuchando?
a nuestras iglesias, a la gente que Dios puso a cargo de nosotros. ¿Qué tanto estamos llegando a su vida y a sus corazones? ¿Qué tanto? Y esa es nuestra responsabilidad. Así que bueno, hemos estado hablando, obviamente, el por qué tenemos que aprender a hablar en público. Estuvimos platicando también de cosas muy interesantes como esa parte humana de cómo nosotros podemos prepararnos humanamente antes de salir a dar nuestra predicación. Y a lo mejor todo esto que hablamos del relajar nuestra mandíbula y abrir la boca y todos estos gestos y todas estas cosas que estuvimos haciendo la clase pasada, dices, híjole, qué cosa tan chistosa, ¿no? Nunca lo había visto, nunca lo había aplicado. Y les quiero comentar algo, yo llevo, como lo habíamos dicho, ya 29 años dedicándome a la capacitación y desde hace como unos, no, yo creo que sí, casi desde el principio, yo tomé un curso para mí de cómo hablar en público y entonces aprendí todas estas técnicas y relajarme y todo, y yo sí te puedo decir que muy pocas veces, si no es que, o sea, poquísimas, es esa parte de que me ha dolido la mandíbula y todo esto, pues porque siempre he aplicado mis ejercicios. Pero te quiero contar que ahora llevo 3 meses con los brackets y no sabes cómo me duele la boca cuando hablo. Híjole, llega un momento de verdad en que digo, ay, ya, por favor, o sea, me duele, y yo digo, ¿por qué me duele? Si pongo en práctica todo esto, fíjate un detalle que pudiera ser tan insignificante y con toda la práctica que ya tengo, como de pronto he sentido esto de, o sea, ¿cómo hago para que pueda hablar de una manera diferente? Porque es una cosa que está aquí invadiendo mi boca. Y entonces yo me he dado cuenta que si no hubiera puesto en práctica todos estos años el tema de los ejercicios, ¿cómo estaría comunicándome? No podría, sería muy complicado. Y esa es la parte, entonces no importa cuánto tenemos ya de experiencia, porque a veces tenemos muchos años de experiencia errónea. Y es ahí en donde tenemos que cuidar y corregir lo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿te acuerdas que estamos buscando impactar, no dormir? El uso de la voz, lo que nos comunicamos, de qué manera estamos nosotros dando ese mensaje. Y vamos entonces a hablar ahora de otros temas que por supuesto son sumamente interesantes. Y sí, vamos a hablar aquí de esta parte de lo que tenemos que aprender en la homilética. Lo que tenemos que aprender. Número 1, pues, por sobre todo, orar y escuchar al Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Y ustedes perfectamente lo saben, que es esa conexión y de la cual también hablamos, que debemos de tener con Dios a través del Espíritu Santo para que nos dé el mensaje que vamos a transmitir a la iglesia. Y es cuando sumamos entonces nosotros la parte de la conexión con el Espíritu Santo con la técnica humana. Número 2, lo que tenemos que saber de la homilética es que tenemos que aprender homilética, la exposición, la oratoria, la locución, la interpretación, todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Todo aquello que me ayude a ser un buen predicador, todo, porque lo espiritual se proyecta en lo natural. Entonces, tenemos que ir también a ver esos sermones, esas predicaciones. El día de hoy somos tan bendecidos con la tecnología de poder ir a estas plataformas como Spotify, como YouTube, todo esto, en donde podemos escuchar sermones, podemos aprender, y no porque los vayamos a copiar, que al final no estamos copiando nada, porque es palabra del Señor,
pero no copies el estilo de nadie, pero sí aprende, aprende. Podemos ver, por ejemplo, aquí los sermones de Charles Spurgeon, o tenemos también de pronto, hay algunos devocionales que a veces recibimos, yo recibo algunos también y que tenemos que estarlos escuchando, leyendo, viendo, porque tenemos que entender también que la salud mental es tan importante como la física. ¿Y qué tiene que ver con la homilética? Que hay, y lo sabemos, que cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar y de ver las cosas, entonces vamos a poder hacer la vida de una manera diferente. Dios nos dice claramente en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número 3, tenemos que leer libros de hombres y mujeres piadosos para aprender su vida. Por supuesto que nuestro libro de cabecera es la Biblia, pero también tenemos que ir a libros, sobre todo de grandes evangelistas, de personas que cambiaron el mundo, gente de otro que no es actual en este momento, gente que impactó la vida de otras personas y que son los pioneros en este tema, por ejemplo, aquí en México. Nosotros no somos un país que venga de cuna cristiana. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo seríamos si nos hubiera conquistado, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, no sé, otro país que no tuviera la religión predominante de este país como la tenemos por los españoles? ¿Cómo sería nuestra vida? Nosotros hemos tenido que aprender, en este caso, por ejemplo, de mi familia. Yo soy la primera cristiana en la familia. Yo no vengo de una familia de predicadores como el rector Leví, que tiene varias generaciones detrás de él, que fueron grandes hombres de Dios, pastores, toda su familia, sus tíos, sus padres, predicadores, su abuelo, que tuve la bendición de conocer de verdad. Y que entonces dices, wow, ¿no? Yo hace algunos años observaba a su familia y decía, qué lindo habrá sido o será tener una familia así, con quien con todos puedas compartir, o incluso preguntarles, oye, ¿qué cosa con esta, no? Y no tener que estar buscando porque no hay alguien detrás de ti, en la línea de la familia, con quien puedas hablar el tema. Entonces, por eso es que tenemos que leer estos libros y tenemos que conocer cómo son ellos, cómo fueron, cómo iniciaron aquí en México o en América, en todo el continente. Número 4, toma las oportunidades de predicar como una experiencia para aprender. Así es, rector, todo el mundo jala las orejas, pero es padre porque es una contención, ¿no? Es un soporte, es un por aquí sí, por aquí no, y es ver también el ejemplo. Entonces, toma las oportunidades de predicar como una experiencia para aprender. Cada vez que el pastor, el ministro, el líder de tu iglesia te diga, oye, ¿quieres dar la oración? Oye, la ofrenda, a todos diles que sí. No les digas, es que yo no sé, es que me da pena, es que me da miedo. No, siempre di que sí. Y cuando te inviten a predicar, aunque sea a una reunión, porque a veces la gente dice, ay, lo invito a predicar, pero híjole, nada más va a haber 5 personas, no importa. Cada oportunidad de predicar es una experiencia para aprender. Yo me acuerdo hace muchos años, 26 años, no lo sé, que en una ocasión estaba el hermano Wayne Myers, lo invitaron a una reunión en una casa, en donde estábamos ahí de parte
de la iglesia y me acuerdo que se estaban esperando, digo, en realidad no esperábamos tantísima gente, ¿no? Esperábamos como 30, 40 personas, porque además era un lugar pequeño, pero dada la hora que se tenía que iniciar la clase, lo que fuera, no recuerdo qué era exactamente, y solamente había las familias que estábamos y de invitados solamente habían llegado 2 o 3. La persona que lo había invitado, muy amigo del hermano Mayer por muchos años, le dijo, hermano, qué pena, únicamente, pues yo creo que nosotros éramos 5, ellos eran 3, 8, éramos como 10 personas. Es que solamente estamos 10 personas y a mí me da mucha pena. Y entonces me acuerdo que él le dijo, ay, Miguel, que tú no has entendido que para el reino de Dios tan importante es 1000 como 1. Y dijo, y como siempre, yo enseñaré como si estuviera lleno el auditorio. Una persona, 2, 3, 4, son tan importantes como el Estadio Azteca lleno. Tan importantes, porque tú no sabes si de ahí va a salir el siguiente evangelista, el siguiente predicador que va a cambiar este país. Tú no sabes a quién tenemos ahí sentados. No sabes quién y de qué manera lo va a usar Dios. Entonces, una vez que hemos hablado eso, pasemos a otro tema que tiene que ver con el interior de nosotros. Las águilas no vuelan bajo. Todos deseamos ser felices, individuos realizados. Ser felices. Venimos a este mundo, entre muchas otras cosas, a ser felices, no a sufrir. No a sufrir. Y es en donde tenemos que tener claro cómo funciona esta parte. Y me fascina la creación de Dios. Porque sabemos que Dios hizo al mundo en 7 días. Y me encanta, ¿no? Porque en Génesis 1 dice, 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Y después dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semillas que da semilla según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y no porque Dios dudara que podía o sabía hacer las cosas bien hechas, pero él se gozaba con lo que iba haciendo y creando. Y por eso cada cosa, cada parte que él creaba, veía que era bueno. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y la Biblia no dice textualmente esto, pero podríamos agregarle, y vio Dios que era bueno. Porque Dios nos hizo bueno en gran manera. Cuando nosotros entendemos que el ADN de Dios corre por nuestras venas, entonces empezamos a vernos a nosotros de una manera completamente diferente. No me juzguen, ¿ok? Esta escena de Alicia en el País de las Maravillas es una escena que me gusta mucho. Alicia le dice al gato, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar.
Alicia dice, no me importa mucho el sitio. El gato responde, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Si nosotros no sabemos quiénes somos y a dónde vamos, ¿cómo vamos a saber si no estamos ahí ya? Vamos a suponer algo. Imagínate que vas a comprar un boleto de avión o de autobús en línea. En línea. Vas a comprar un boleto en línea. Abran su micrófono y díganme qué es lo primero que te preguntan. ¿A dónde vas? ¿A dónde va? El destino. El destino. El destino. El destino. Ok. ¿Qué ¿Qué dijiste, Francisco? La salida, la hora, la fecha. Ah, la fecha. Ok. Gracias. El destino. Destino. Gracias, Lulu. Lugar a dónde voy. Muy El bien. lugar también de dónde estás y a dónde vas. El lugar de dónde vas a Exactamente, salir, Fabiola. ¿dónde vas? El primero que te preguntan es ¿en dónde estás? Acuérdate que es en línea, no es presencial. Si yo voy a la estación de autobuses aquí en Ciudad de México, pues es obvio que voy a salir de aquí porque estoy aquí. Entonces, presencial me preguntan ¿a dónde vas? Pero si es en línea, lo primero que nos preguntan es el origen. ¿De dónde vas a salir? Es exactamente lo que sucede en la vida. ¿En dónde estás y a dónde vas? Fíjate, es como cuando alguien pasa a pedir oración en la iglesia. Pastor, ¿puede orar por mí? ¿Y por qué quieres que ore? Pues por nada en particular. No, pues eso es lo que vas a recibir, nada en particular. Porque no hay una meta, porque no hay claridad de lo que quieres. ¿Cómo sabes si llegaste a donde ibas a ir si no sabes en dónde estás y a dónde vas? Ahora imagínate que estás en tu casa y que vienes a Ciudad de México al Zócalo. Y los que están en Ciudad de México que van al Zócalo, ¿cómo te irías? Díganme. ¿Cómo llegarías al Zócalo? Y no me digas, ay, pues tengo que tomar la ruta 25 o hago 3 horas. No, no, no. ¿En qué medio de transporte llegarías al Zócalo? Díganme. En el metro. En el metro. Taxi. En el coche. Taxi, carro particular. Pues todo definiría dónde estoy, de ¿En qué tu parte casa? estoy de la Ciudad de México para poder llegar al Zócalo, que es lo que ¿En se tu me hace casa? más ¿Estás en tu fácil. casa? Yo que no conozco la Ciudad de México, ocuparía el Uber o me iría en Google. Ya me dijeron en Uber, en camión, en metro. Muy bien. Yo Ahora como no fíjense. conozco, preguntando. En Muy bien. coche. Transporte Yo ocuparía- público, podrías decir, en carro, en taxi. Muy bien. GPS. Yo ocuparía un GPS para que me diga a partir de dónde y No, hacia pero ¿en dónde. qué medio de transporte? Ah, bien. En coche. En Un coche. En Muy bien. Uber. Uber, perfecto. Todos están muy bien, excelente. Ahora, fíjate bien. ¿Podrías llegar caminando? ¿En bicicleta? ¿En patines? ¿En triciclo? ¿En tren? ¿En globo? ¿En helicóptero? ¿En avión? ¿En burro? ¿En caballo? ¿De rodillas? ¿En patines? ¿En patineta? Sí podríamos, ¿verdad? De que podríamos, podríamos. No es lo ideal, pero podríamos. ¿A dónde voy con todo esto? De que en realidad a veces no entendemos o no hemos entendido cómo es la vida. La felicidad, señores, no es la meta, es la forma, el medio en el que vamos a viajar, en lo que llegamos al final de los días. La felicidad es el medio de transporte. Así como nosotros acabamos de escoger en qué nos iríamos,
De esa manera es que nosotros, exactamente, Meida, es llegar y disfrutar el recorrido. Es la felicidad, no es el objetivo a lograr. Yo por eso muchas veces cuando la gente dice, es que el gozo del Señor lo tengo por dentro, pues sí, porque muy por dentro. Avísale a tu cara que estás contento. Avísale a tu cara que es una bendición ser cristiano. Avísale de verdad a tu cara y a tu cuerpo que eres feliz de predicar la palabra del Señor. Yo no me imagino a Jesús de todo cara larga diciendo que el gozo del Señor lo trae por dentro. Yo la verdad cuando habla de que deje que los niños se acerquen a él, yo me lo imagino agachado jugando canicas, no sé si existían las canicas, pero piedritas o matatena o yo no sé qué cosa jugaba. Yo no creo que haya sido un hombre aburrido, porque si no la gente no hubiera querido estar con él. Yo me imagino que incluso contaba chistes, hacía bromas. Así me lo imagino, perdón, cada quien se lo imagina como quiere, ¿no? Pero yo me lo imagino así. Entonces, la autoestima, este sentimiento que de toda persona nace y se mantiene en el hogar con el trato de los padres, y así se enseñan los valores a los hijos para tener una vida estable. ¿Qué tiene que ver la autoestima con el predicar la palabra de Dios? Todo. Absolutamente todo. De pronto hemos escuchado palabras como eres feo, gordo, tonto. Nunca nadie se fijará en ti, no sirves para nada. En mala hora te tuve, me arruinaste la vida. Si no fuera por ti, habría hecho tantas cosas y muchas otras más que tal vez nos dijeron cuando nosotros éramos pequeños y que ahora nos cuesta pararnos enfrente porque no creemos en nosotros, porque nadie creyó en nosotros. ¿Y cómo le vamos a decir a los demás que ellos pueden conseguir y que pueden acercarse a Dios si a nosotros nos cuesta tanto? Porque no nos hemos aceptado del todo. Porque Dios ya nos aceptó, ¿eh? Dios no tiene ningún problema con nosotros. A veces los que no nos aceptamos somos nosotros. A veces los que no hemos entendido que fuimos hechos bueno en gran manera somos nosotros. Y entonces, nosotros creemos que nadie nos quiere, ni siquiera Dios. Y tenemos situaciones complejas. O creemos que Dios sí nos ama, pero que el resto de la humanidad no nos quiere. Y entonces ya saben, ¿no? Como dice el profeta Juan Gabriel, y nos ponemos a cantar casi casi. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y vamos ahí por la vida, cortándonos las venas con galletas de animalitos o con bubulubus. O algunos se acordarán de una canción que salió hace algunos años que decía, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Verdad? Y allí vamos, cante y cante. Y que si la rata de dos patas y luego volteamos y dices, ¿por qué no tengo a nadie? Que ¿por qué no tengo una pareja? Pues por todo lo que estás diciendo y todo lo que estás creyendo. Así es, Francisco, baja autoestima, bajo impacto en la predicación. Exactamente. Cuando tengamos claro quiénes somos, vamos entonces a poder salir e impactar al mundo por medio del poder de la palabra que nos ha dado Dios y por medio del Espíritu Santo que nos da lo que tenemos que decir. La autoestima es fundamental para predicar el evangelio. Por eso es que tenemos que creer y saber quiénes somos. Por supuesto que no nos vamos a ir a otro lado, pero mira, no hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. La Biblia dice, Meida, baja autoestima, nada valioso que decir a otros. Exacto. La Biblia dice en el segundo mandamiento, por supuesto que Dios está por sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo mandamiento de la nueva ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto de pronto puede sonar medio ególatra, ¿no? Medio, ups, ¿cómo que primero a mí mismo? Es que yo amo a mis hijos por sobre todas las cosas. No, señores, te tienes que amar primero a ti.
Es que yo amo a mis padres y qué bueno que los ames, pero primero a ti. Cuando tú viajas en avión, una de las primeras reglas que te dicen cuando te están dando las instrucciones es que del compartimiento de arriba, en caso de una despresurización, va a caer una máscara de oxígeno. Y te dicen, si tú vienes acompañado, primero te pones la máscara tú y luego auxilias a quien viene contigo. Porque si no estás bien tú, no puedes ayudar a los demás. Y en eso tan simple podemos ver reflejado el que si yo no he, como dice el hermano Myers, ¿no? Si el evangelio no te ha cambiado es porque no te ha llegado. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener una baja autoestima. La baja autoestima no permitiría conectar con la gente porque tenemos nosotros un vacío. Así es. Gracias, Javier. No podemos dar lo que no tenemos. Tienes que aprender a verte como Dios te ve, a través de los ojos del maestro. Hace algunos años, en la iglesia en la que estaba, había un pastor que él contó una historia que a mí me encantó, porque él llevaba a sus hijos a clases de taekwondo y estas cosas. Y entonces creo que son dos hijos a los que llevaba. Y uno de ellos iba a competir. El maestro ya lo había preparado y todo el tema. Y el papá, pues ya sabes, como todos los papás, ¿verdad? Que nos creemos más que los maestros. Y ahí estaba el papá echándole porras y gritándole casi desde las gradas y todo el tema. El caso es que de pronto, pues el hijo, pues no hizo a los ojos del papá lo que tenía que haber hecho. Y cuando terminó la competencia, el papá estaba un poco, no decepcionado, pero pues no muy orgulloso. Y él estaba dispuesto a decirle un montón de cosas al hijo, a corregirlo, a muchas cosas. Y cuando bajó ya ahí no sé cómo se llama, perdónenme, ahí donde entrenan, donde bajó por su hijo, el maestro lo felicitó. Y el papá se quedó así como, ¿por qué lo está felicitando si no dio el máximo? Y el papá le dijo, maestro, pero es que no, yo pensaba de verdad reprimirlo un poco. Y el maestro volteó y le dijo, ¿acaso usted es el maestro? Y le dijo, no. Ok, a mis ojos lo hizo bien. A los ojos del maestro, señores, lo hacemos bien. No importa que los demás nos digan si estamos gordos, chaparros, feos, flacos. Si venimos de quién. Yo no me voy a sentir menos porque el rector Leví viene de una familia de generaciones de pastores. Y yo no. Porque a los ojos del maestro, ambos tenemos el ADN de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Así es, Rosa María. Mirarnos como Dios nos mira y pensar como piensa de nosotros. Pero es que, ¿saben algo? De verdad hacerlo. Porque a veces lo repetimos como periquitos y no nos la creemos. Y no nos creemos merecedores de las bendiciones. Y si tú no te crees merecedor de la bendición, no puedes compartirle a otro. Bueno, de que puedes, pero no va a llegar a su corazón. Va a llegar a su cabeza el mensaje, pero no va a llegar a su corazón y no va a cambiar su vida. Por eso el hermano Myers dice, si el evangelio no te ha cambiado, es porque no te ha llegado. Pero si me lo sé de memoria la Biblia, pero no te ha llegado al corazón. Y eso es lo que queremos, que llegue al corazón de la gente. Entonces, tampoco se vale que tengamos una autoestima inflada, tampoco, y que veamos a los demás por debajo del hombro. O esas personas, yo sé que aquí no hay, pero esos pastores que hasta tienen guardaespaldas para que la gente no se acerque a ellos. No, somos iguales, señores. Cada quien hace su chamba diferente.
Cada quien tiene una posición en el partido, pero todos somos iguales. Una autoestima buena es esa que dice yo me amo, me quiero, me acepto. Porque solo podemos dar, respetar y amar a los demás cuando nos hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos. No hay manera que sea diferente. Y por supuesto que podemos estar fuertes en alguna área y en otra no. En algún área podemos decir, oh, sí, yo sé que yo puedo conseguir todo. Puedo lograr lo que me proponga. Pero puede haber otras áreas en las que no, en las que nos sentimos poca cosa, en las que nos sentimos no merecedores, en la que nos sentimos poca cosa y que no valemos. Y sabes, de pronto incluso hay una falsa modestia, ¿no? Cuando alguien te dice, por ejemplo, oye, Mati, qué bonito cabello tienes. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, no. Ay, bueno, es que sabes que me lo pinté, pero me costó bien barato. A ver, espérate, yo no te pregunté eso. Yo nada más te dije que qué bonito cabello tienes. Entonces, ¿qué tenemos que responder? Gracias. Nos tenemos que dar explicaciones. Pero es que ni siquiera sabemos de pronto recibir lo que Dios nos está dando a través de otras personas. Cuando compartimos a otros, ellos sí lo creen, y el que compartió como no lo creyó para sí, se queda sorprendido. Exacto. Es un tema de saber quiénes somos en el Señor y cómo nos ve el Maestro. Claro, hay cosas que tal vez tenemos que cambiar y corregir de nosotros, y estamos en camino. Hay un libro de Joyce Meyer que me gusta mucho que dice, yo estoy bien y voy de camino también. Todos estamos en el camino. El apóstol Pablo lo dijo claramente, que hasta que lleguemos y alcancemos la perfección, ¿verdad? La estatura del varón perfecto. Así es, Javier. Dios no aprueba que nos sintamos poca cosa, porque Dios jamás hubiera dado a su Hijo Jesucristo por alguien que es poca cosa. Piénsalo de esta manera. Yo lo veo así. Si no estás de acuerdo, se vale. Pero yo lo interpreto de esta manera. Dios dio a su Hijo amado, Jesucristo, por salvación del mundo, por rescate del mundo. Su unigénito, su amado, el mejor, el único, el amado de Dios, porque se dio a sí mismo. Y entonces yo puedo pensar, yo pienso más bien, yo, Claudia, pienso. ¿A quién amaba más ¿A quién amaba más Dios? ¿A su Hijo o a mí? Porque lo dio en rescate por mí. A mí me lleva a pensar que me ama más a mí. Porque no le importó dar a su Hijo por mí. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces podemos salir a comernos el mundo. ¿Va a haber problemas? Sí, claro que sí, la vida es así. Nadie dijo que la vida iba a ser de color de rosa. Nadie. Y si alguien te lo dijo, te mintió. Y si alguien te dijo que estar en el cristianismo todo iba a ser bendición y jijiji, guau, y que no, te mintieron. La vida no es así. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, en la vida tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, si Él lo venció, nosotros podemos vencer al mundo también. Así que esos bajones de la vida que de pronto tengas, no es para que tú te sientas con una baja autoestima, simplemente hay que trabajar en esa área. Y la pregunta interesante sería, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Yo en este momento estoy tomándome un té. Miren, aquí está la etiquetita. Me estoy tomando un té. Aquí está. Ustedes así, con solo ver la etiquetita, o incluso, miren, voy a sacar la bolsita. Con solo ver esta bolsita, ¿pueden decirme de qué es mi té? De té verde. ¿De té verde puede ser? ¿Manzanilla? Podríamos decir, ¿perdón? ¿Manzanilla? Manzanilla. Fíjense, están adivinando. No podemos decirlo con certeza. De limón. Podría ser de tantas cosas. No se puede. No se puede, Lulu. Así es.
Y a lo mejor alguien diría, pues de hierbas. Pues claro, todos los tés están hechos de hierbas, ¿no? Porque no te Exacto, depende de lo que le guste, porque no podemos. Así es. ¿Cómo podemos saber de qué está hecho un té? Pues lo tenemos que pasar por agua caliente, ¿cierto? Aunque querramos un té frío, necesitamos ponerle un poquito de agua caliente, metemos la bolsita para que la hierba suelte su esencia y luego le ponemos hielos o le ponemos agua fría. Y es así como nosotros vamos a poder hacernos un té. Bueno, señores, la vida a veces nos pasa por agua caliente para saber de qué estamos hechos. A veces han pasado cosas en nuestra vida y tal vez han pasado cosas en la gente que está en las iglesias que nos pasa por agua caliente y saca esa esencia de nosotros. Tenemos que entender que pase lo que pase en nuestra vida, tenemos un Dios que nos ama. Pero que también somos pasados por fuego. Así es, Javier, el proceso nos cambia. Y nos quejamos y nos lamentamos y le reclamamos a Dios. Y tal vez tú podrías estar pensando, pero es que Claudia, tú no conoces mi historia y tienes toda la razón. Pero tampoco tú conoces la mía. Y hay momentos en la vida en los que de verdad sentimos que el mundo se nos viene encima. Pasados por agua caliente. Hay un momento en mi vida que yo he denominado el tsunami de mi vida. ¿Se acuerdan el tsunami aquel de Japón hace muchos años? Cuando de pronto empezaron a sacar imágenes de algunas especies marinas que ni siquiera sabían cómo se llamaban porque nunca las habían visto. El tsunami cuando viene y arrasa, sacó de debajo de esas especies que viven en lo más oscuro del mar, en lo más profundo, las sacó a la superficie y se encontraron con diferentes especies que ni siquiera tenían nombre, que nunca las habían visto. Un tsunami, por eso yo lo pongo de esa manera, saca esas cosas que nunca vemos. Y hubo un momento en mi vida en que sucedieron eso, sacó a la luz cosas que yo no sabía y no conocía de mí y no eran muy lindas, que digamos, ¿eh? Nos quejamos del proceso, pero nos encanta el resultado. Entendí que es un desierto, pero algo bueno sale de ahí. Por supuesto que sí. Si nosotros confiamos en el Señor, la palabra dice que todas las cosas obran para bien a los que verdaderamente aman a Dios. Yo estaba pastoreando una iglesia con el padre de mis hijos. Y de pronto, un día de la nada, llegó y me dijo que quería el divorcio. Porque se había enamorado de otra mujer, la líder de alabanza. Y no te voy a hacer muy larga la historia, al final me divorcié, ellos se casaron y ahí siguen. Esto fue hace 16 años. Pero ella era mi amiga, bueno, yo creía, ¿verdad? ¿Y por qué digo que sacó? ¿Por qué lo he denominado el tsunami de mi vida? Porque pasaron muchas cosas que no voy a entrar en detalle, pero hubo un momento en que yo quise ir y matarla. ¡Oh, Claudia, pero eres una hija de Dios! Sí, pero los hijos de Dios también sienten cosas. También. Y me dieron ganas de verdad de ir y matarla. Después le di gracias a Dios de que solo lo pensé y no lo hice. Por eso dije, Meida, creí que era una amiga, ¿verdad? Porque en realidad no lo era. Y entonces, en ese momento yo sentí tantas cosas y luego me sentí tan mal por haber pensado y sentido que quería matarla. Pero te voy a decir algo, que de verdad Dios nos ama y nos entiende tanto, porque no importa que a veces podemos sentir esas cosas o pensarlas, el tema es no lo hagas. Y de verdad que yo le doy
Gracias a Dios porque me guardó, porque yo decía, bueno, es que si la mato, pues me van a meter a la cárcel, ¿no? Y luego dije, bueno, ya sé, voy, la mato y me mato, para que no me metan a la cárcel. Dije, no, Claudia, pues estás peor. O sea, pues entonces vas a acabar con lo que Dios tiene para ti, ¿no? Sí, así es a veces nuestra mente. Y por eso es que el té solamente sabemos de qué está hecho cuando lo pasan por agua caliente. La vida nos pasa por agua caliente. Y ¿sabes qué? Al principio yo me espanté de haber sentido y de haber pensado, porque yo decía, no es posible que yo esté sintiendo y pensando esto. Soy una hija de Dios. ¿Cómo puedo estar pensando y sintiendo o queriendo ir a matar a alguien? Pero es que soy humana. Y tengo emociones y sentimientos y pensamientos. Y eso no me hace mala. Lo entendí y repito, agradezco a Dios que haya sido solo un pensamiento. A veces tal vez hacemos cosas que sí, a veces sí lo hacemos. ¿Está bien? Gracias a Dios tenemos perdón. Cuando yo me divorcié, una persona me dijo, y mira, alguien que ni siquiera es creyente, me dijo, deberías de darle gracias porque se lo llevó. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar las gracias, no? ¿Cómo crees que si yo me puse de tapete para que el hombre volviera? Literal me puse de tapete, porque mi autoestima estaba por los suelos. Por los suelos. El día de hoy te puedo decir que aunque sigo sin entender muchas cosas, sí le puedo dar gracias que se fue. Porque si no, tal vez yo seguiría siendo la sombra de. No lo sé. Porque todas las cosas obran para bien. No importa si fuimos pasados por agua caliente. No importa. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos entonces impactar a la audiencia y decirle, ¿sabes qué? Yo también pasé por algo. Pero con la ayuda de Dios pude salir. Hice tal cosa. Y entonces, ¿qué devuelves ante una herida? ¿Qué es lo que devolvemos ante una herida? ¿Ustedes saben cómo se forma una perla? Una perla se forma cuando la ostra está pues ahí en el mar. Exactamente. Todo ayuda y ahora por eso lo uso como un ejemplo, Jorge. Así es, porque entonces, fíjense qué interesante hasta dónde ayuda, ¿no? Aunque duela la situación, claro. Y entonces ahí voy. La ostra se abre y entra ya sea una basurita o un granito de arena que la lastima. Y como le duele tanto, empieza a mandar nácar y se va formando una perla. Así es como se forma una perla, a base del dolor. Los expertos dicen que entre más grande es la perla, es porque más grande ha sido el dolor. ¿Qué devuelves? ¿Qué devuelves ante una herida? Tenemos que devolver perlas, porque Dios nos ha sanado esa herida. Y por eso es que nosotros tenemos que aceptarnos tal y como somos. Y aquí también tiene que ver todo un tema entre hombres y mujeres, porque nos vemos de una manera completamente diferente. Los hombres pueden estar panzoncitos o todo lo que gustas y siempre se van a ver como Brad Pitt. Y las mujeres somos tan duras con nosotras, porque mira, los chicos solamente se ven de ojo a ojo, las mujeres nos escaneamos. Las mujeres nos vestimos. Dice, un día me dijeron que somos como piedras de río. Se hace redonda, lisa y bonita a base de tanto golpe del agua y con los roces
de una roca con otra. Así es. Así es. Y entonces, las mujeres nos observamos todas y somos tan duras con nosotras mismas y con otras mujeres, en vez de entendernos y de aceptarnos y de amarnos tal y como somos. Entonces, por eso es que tenemos que elegir el lado feliz de la vida. ¿Te acuerdas? La felicidad no es una meta. La felicidad es la forma en la que viajo. Mismo autobús, mismo destino, diferentes lados de la vida. Pues que me divorcié, pues sí. Y pues ya ni modo, ¿no? Pues ya qué. Yo sigo creyendo en el matrimonio y sigo esperando. Yo le digo a Dios, tú tienes que tener a alguien para mí. Y aquí estoy, esperando. Pero en lo que espero, eso no quiere decir que no sea feliz y que no me divierta y que no la pase bien y que no disfrute mi trabajo. Elige el lado feliz de la vida, porque el amor propio también se cultiva. Es esa parte, y me encanta esta imagen. Cuando te sientas solo y triste, solo piensa en el niño acento. Aquí dice, ¿no? Te amo, Jesús. Y este es el niño acento. Aquí está, mírenlo, solito, en la U de Jesús. Aparentemente está solito, pero si no estuviera ese niño ahí, diría, te amo, Jesús. Es parte de un todo. No somos dedos, no somos el abuelito de Heidi que vive ahí solo en las alturas ahí de la pradera. Hasta él necesitaba bajar al pueblo a vender sus quesos. Así que no tenemos por qué sentirnos solos y tristes. Me gusta mucho esto. Esto es una buena autoestima. ¿Quieres conocer un hombre? Observa a su mujer. En una cena, Michelle Obama se encontró con un exnovio. Él era uno de los cocineros de la fiesta. Obama no se contuvo y le dijo, si te hubieras casado con él, posiblemente serías un cocinero, una cocinera. Ella muy rápidamente respondió, no, Obama, él sería presidente. Eso es tener una buena autoestima, ¿no crees? Saber quién soy y lo que puedo conseguir. ¿Tú sabías, de hecho, que cuando se conocieron, Obama y Michelle, ella era su jefa? Podemos leer biografías como de estas personas. Pero es que no son creyentes, ¿qué me pueden aportar? Te pueden aportar mucho. La Biblia nos dice que tomemos todo y que retengamos lo bueno, que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Hay grandes consejos que podemos aprender, hay grandes lecciones si tenemos un corazón correcto. Entonces tenemos que ir sembrando amor y cosechándolo, porque nos hemos estado peleando toda la vida con nosotros mismos. Hagamos las paces con él y la del espejo. Y si hay algo de ti que no te gusta físicamente, pues mira, tienes dos opciones. ¿Lo cambias o te aceptas tal y como eres? Así de simple. ¿Hay algo de ti físicamente que no te gusta? Pues cámbialo. ¿Que no te gusta tu panza? Pues cámbiala. Haz ejercicio, deja de comer. ¿Que no te gustan las canas? Pues píntate el cabello. No sé, tienes dos opciones. O te aceptas o lo cambias. Gracias a Dios vivimos en una época en la que podemos echar mano de muchas cosas. Y señores, eso no está peleado con la palabra de Dios, ¿ok? Si tú tienes un tema ahí, trátalo con el Señor o no, como sea. Pero Dios no está peleado con esas cosas de que nos veamos bien. Dicen, y no lo vayas a malinterpretar, ¿ok? Dicen por ahí que no hay mujeres feas, sino maridos pobres. No sé. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Acéptate. Ámate. Vete a ti mismo como te ve Dios, como nos ve a cada uno de nosotros. Ámate tanto que puedas liberarte de todo lo que ya no quieres ser. Pero es que todo eso se consigue solamente con amor.
el amor de Dios, por supuesto, pero el amor de nosotros a nosotros. Y tú puedes decir, ay, es que a mí nadie me quiso cuando era chiquito y nadie me amó. ¿Está bien? Reconozco y sé que los papás no son perfectos. Y que si no te abrazaron y no te dieron todo lo que tú necesitabas, es porque tal vez ellos tampoco lo recibieron. Pero déjame decirte algo que te va a lo mejor a volar la cabeza. Papá y mamá cumplieron con darnos la vida. Esa era su única obligación, darnos la vida. Lo demás es ganancia. Así que bendícelos y agradece porque te dieron la vida, hayan sido como hayan sido tus padres. Alguna vez en mis fantasías locas yo pensaba, ¿cómo sería yo si hubiera tenido otro papá y otra mamá? Pues no sería yo, señores, sería otra, porque para ser yo necesité a mi papá y a mi mamá. Entonces, gracias a Dios. Les voy a presentar el proyecto de una niña de 4º grado para una feria científica de la escuela. Consistía en demostrar si el maltrato verbal dirigido influiría y se llegaría a manifestar físicamente en una mitad de una manzana. Este proyecto está basado en los experimentos del científico japonés Masaru Emoto. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependería si las palabras o pensamientos son positivos o negativos. Él tomaba un recipiente con agua y le hablaba o le ponía música o incluso en algunos momentos únicamente le pegaba una etiqueta con una palabra de odio o de amor y entonces era como él después congelaba el agua. Dice, mi mamá no recibió amor por parte de su abuela porque ella fue huérfana, pero ella cambió la historia con nosotros, sus hijos. Nos dio amor que ella no recibió. Así es, todo depende de nosotros. Entonces no juzgues a papá o a mamá si no te dieron lo que tú necesitabas. Ahí está Dios, ahí estás tú, ahí está la vida que la puedes hacer diferente. Entonces, Emoto ponía agua, la congelaba y luego la veía a través del microscopio. Y estas son las imágenes de cómo se veía el agua en los diferentes ambientes en las que lo puso. Agua de río en una ciudad, gracias, agua en primavera, enfermedad o muerte, sinfonía de Bach, amor y gratitud, heavy metal y muy bonito. Entonces, esta niña hizo el experimento en una manzana. Una misma manzana la partió a la mitad. A la mitad de la manzana y del lado izquierdo le habló desprecio y a la otra mitad le habló amor. Si tú observas, esta manzana está arrugada, oxidada y tiene moho en una tercera parte, un poquito más de esta manzana. Esta que recibió palabras de amor está oxidada, sí, pero no tanto. Está encogida, sí, pero no tanto, y apenas se le empieza a formar un poquito de moho aquí en el rabito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de qué manera nosotros estamos dando con nuestras palabras. Les voy a poner un video justamente también de un ejercicio que se hizo en una escuela con unas plantas. No one notices when you're smoking. You're a mistake. You're useless. You're not even me. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. Are you? Una recibía palabras de odio, otra recibía palabras de amor. Misma luz, misma agua, y miren la diferencia. En este proyecto lo que estaban buscando era demostrar a los niños cómo las palabras pueden herir.
Exacto, Jaime. Sí, exacto. Y justo era parte de lo que les iba a decir. Yo cuando yo era chiquita, mi abuelita iba saludando a las plantitas y les hablaba y yo decía, esta vieja está loca. Claro, yo era chiquita y no entendía el poder de las palabras. Jaime aquí dice que su mamá le platica a las plantas y que cuando un árbol no da frutos, le platica y luego da buenos frutos. Claro, claro. ¿Se acuerdan de la película Escuela de Vagabundos? De Pedro Infante. La señora esa que dice, buenos días pajaritos, buenos días florecitas, buenos días animalitos. Ajá. ¿Cómo saludas a la gente de tu casa? Porque a veces somos muy duros con nosotros o con la gente con la que vivimos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal tu día? Bien. Ya llegué. ¿No me ves? Estoy bien. Pero si tenemos una mascota, llegamos y, ¡ay, cosita chiquita, bonita! ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos hablamos a nosotros así o a la gente que nos rodea? ¿Por qué no usamos nuestras palabras para bendecir? Así es. Por accidente a un árbol, uno de mis hijos le echó agua salada y se empezó a secar, pero le empezó a pedir perdón y revivió. ¡Ah, mi vida! ¡Qué lindo! Hace un año se incendió mi cocina. Yo no estaba afuera porque mi hermano tuvo un accidente hace 3 años y gracias a Dios de verdad es que está vivo, pero fue un proceso largo y yo estaba ahí con él y de pronto me hablaron y me dijeron que mi cocina se estaba incendiando, más bien que estaba saliendo mucho humo. Cuando yo llegué aquí, pues ya habían llegado los bomberos y todo el tema. Bueno, el caso es que solo fue la cocina, pero el humo no tienen idea, se metió por cada rincón. Yo tuve que limpiar cada rincón de este departamento. Y mis plantas que tengo en la sala no se quemaron, obviamente, pero el humo sí las afectó. Y yo las cambié de macetas y las limpié y yo les hablé y les dije, recuerdo la frase que les dije, si yo pude levantarme, ustedes pueden. Así que vamos a florecer otra vez. Y ahí van, ahí las veo y digo, ok, ahí van. Hubo una que nada más salvé un piecito chiquitito, pero dije, este es suficiente para que vuelvas a crecer. Y ahí va. Las plantas entienden. Esa es la parte que tenemos que tener claro. Mi hijo rompió una orquídea y solo le dijo, vas a estar bien. La orquídea dio un keiki, una planta nueva. Exacto. El poder de las palabras que dan vida o muerte, ¿te das cuenta? El poder de lo que nosotros estamos predicando. Y si lo predicamos de forma correcta, entonces vamos a poder impactar el corazón de los demás. Háblate a ti mismo como le hablarías a alguien que ama. Vimos el experimento de Masaru Emoto. Si a nosotros nos extrajeran el agua que tenemos y la pusieran bajo un microscopio, ¿qué verían? A nuestra edad, el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Qué verían? ¿Cómo está esa agua? ¿Qué palabras te dices? ¿Qué palabras te dices cada día? Cuando te levantas y te ves en el espejo, no, mira nomás qué gorda, y mira las canas, y mira nada más las arrugas. No, es que yo no sirvo para nada. Y si luego se te olvida las llaves, ¿qué te dices? Cuando algo no lo haces, ¿qué te dices? ¿Qué te dices cada día? ¿Cómo es tu comunicación contigo? Y es esta parte que tenemos que entender. Trátate a ti y a otros con mucho amor y solo cosas buenas saldrán de ello. La vida, señores, es como la mamá de Forrest Gump le dijo en la película. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Así es la vida. Pero eso no quiere decir que no sea un chocolate y que no lo podamos disfrutar. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos. Ve más allá de ese concepto, porque el mismo Dios nos dice cómo debemos de vernos. Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes,
nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Aquí nos están diciendo claramente, no seas un soberbio, no tengas una alta estima de ti en el sentido incorrecto, pero piensa de ti según como Dios te creó. Y Dios nos creó buenos en gran manera. Nuestra misión no es solo conectar con los de afuera, sino antes conectar con los de adentro, la familia. Hablar bonito a los de afuera, empezando por hablar bonito a nuestra familia y a nosotros también. A cada uno de nosotros. Ayer por la mañana me empezó a cambiar y no encontraba los tenis. Me empiezo a cambiar y no encontraba los tenis y los tenía puestos y me comencé a reír muy feliz de lo que me pasó. Así es. Así es. Quizás en otro momento nos pudiéramos haber dicho o pudieras haber dicho, ay, pero qué tonto, ¿no? O cosas, ¿por qué hasta de una cosa simpática nos tenemos que insultar? Es fácil lucir perfectos, señores, cuando no hemos hecho nada. Henry Ford dijo, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Así que tú debes de saber lo que eres, lo que vales, y lo vas a mostrar ante tu audiencia. El experto del tema eres tú. Y quiero que veas este video con mucha atención. Cuando no haya quien te ame y quien te abrace, abrázate tú. ¿Por qué buscamos afuera lo que tenemos adentro? Claro que un abrazo de otra persona es rico, es necesario, pero podemos darnos nosotros ese amor. Porque Dios nos dio ese amor ya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Para los demás, sí, pero también para nosotros. También para nosotros. Así es, Marve, reconciliémonos con nosotros mismos. Por eso les puse reconcíliate con el del espejo. Haz las paces con el del espejo. Empieza a verte de una manera diferente. Cada vez que te veas en el espejo, date besitos. Así. Ay, qué bonito. Ay, qué guapa estoy. Ay, pero mira nomás qué lindo. Eres una creación de Dios. ¿No crees que estás hecho de buena manera? ¿No crees que debes de amarte tal y como eres? Porque las lacias quieren ser chinas, las chinas quieren ser lacias, los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, los casados quieren estar solteros, los solteros quieren estar casados. Los altos quieren ser más bajitos, los bajitos queremos ser más altos. ¿Por qué no empezamos a aceptarnos como somos? Y amarnos como Dios nos hizo. Dios no se equivocó, señores. Nos hizo como teníamos que ser. Nos hizo de buena manera. Sí, Lulu, adelante. Te has cerrado tu micro.
Perdón, perdón, toqué mal. Ah, ok, no te preocupes. Yo vi una manita levantada, dije, quieren comentar algo. Lo más hermoso soy yo, así es. Nosotros somos lo más hermoso de la creación. Lo más hermoso. Ya ves, Maida, dice, yo soy bajita y siempre digo que la estatura se mide de la cabeza al cielo, como decía Napoleón. Pues es que todo depende de la historia que te cuentes. ¿Cuál es la historia que te cuentes? Yo no me gustaban las canas e hice todo para evitarlas, algo que no sucedió y gracias a Dios ahora me encantan mis canas. Y además se te ven bien, dan personalidad. Sí, Azael, pues mira, hay momentos en que digo, ya me voy a dejar mi cabello ya, pero luego digo, bueno, no, todavía no. Y digo, estoy en esa parte, pero aceptémonos, va a llegar el momento en que yo también me voy a dejar ya las canas, o sea, qué flojera, ¿no? Para amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y estos señores tienen todo que ver con predicar un sermón. Todo. Porque además cuando nosotros nos amamos y nos aceptamos, y tú estás al frente de la iglesia ahí de pie, si tú no tienes una buena autoestima, a veces dices, híjole, es que, ¿y si me veo gordo? ¿Y si me veo no sé qué? ¿Y si no sé qué? Y la gente, literalmente, la gente te está escaneando, te está viendo, porque estás ahí al frente. O sea, ni modo que no te vean. Y tú tienes que tener claro quién eres y que no valemos por nuestro cuerpo. Por eso te dije, si no hay algo de ti que no te gusta, cámbialo. Yo estoy en un proceso de bajar de peso, porque por el tema de mi hermano subí muchos kilos. Estuve mucho tiempo en el hospital con él y entonces comía lo que había, dormía si podía. Fueron 2 años y medio de verdad muy duros. Pero ya, gracias a Dios, ahí estamos, retomando mi vida yo. Y uno de mis propósitos, el año pasado bajé 11 kilos. Ahorita llevo otros 5 abajo y voy por otros 5 o 6. ¿Por qué? Porque quiero que mi ropa me vuelva a quedar. Esa es mi meta. Digo, tanta ropa bonita que está ahí guardada, esa es mi meta, que me quede. Y por salud también, por supuesto que sí, por salud también. Por eso repito, tienes 2 opciones. Te amas y te aceptas como eres, o lo cambias, ¿ok? Y ahora sí, señores, vamos a entrar al bosquejo, anteproyecto, el formato de un sermón. Tienes que tomar notas, tómale captura de pantalla o se lo subo al grupo, no se preocupen. Se los voy a subir en un documento de Word para que lo tengas. El bosquejo, anteproyecto o formato de sermón es un formato. No quiere decir que cuando tú prediques lo tienes que hacer así, pero para esta materia, así es como tienes que entregar tu proyecto. Número 1, le vas a poner un título a tu proyecto. A veces la gente no le pone, así es, Roberto, la identidad viene de la mano con la autoestima viene de la mano con tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Pero como dije hace rato, no nada más saberlo en la cabeza y sabernos los versículos de memoria, sino de verdad bajarlo al corazón. Entonces, bosquejo, el título. Hay gente que no le pone títulos, hay gente que le pone títulos muy chistosos. Dante Gebel es uno de ellos, que le pone cada título a sus sermones, pero está bien, él es así. Tú encuentra tu estilo. Es para llamar la atención de la gente, para introducir el tema, y no necesariamente lleva las mismas palabras que el tema, pero sí van relacionados. ¿Qué título le pondrías? ¿Por qué no te sales un poquito de la caja y le pones títulos que atrapen? Es que vamos a tener las 5 enseñanzas del perdón. ¿Y por qué no le cambias? Algo así como, no se merece que lo perdone. ¿Qué crees tú que atrape más?
porque de verdad a veces pensamos que hay gente que no se merece que la perdonemos. Pon un título pegador. El miércoles escuché la predicación Caras vemos, corazones no sabemos, y fue de gran bendición. Claro. O el hombre de las 1000 máscaras, ¿no? Cosas así. O sea, encuentra un título de verdad. Mira, el día de hoy hay tanta competencia en cuanto a iglesias, porque la gente, ya lo decíamos el otro día, no necesariamente tiene que ir a la iglesia, lo puede ver por YouTube, las predicaciones. Hay competencia, señores. ¿Por qué tendrían que ir contigo si ni siquiera los atrapas? Vamos a darles. Y no porque tengamos que estar ofreciendo, ándale, si el día de la marmota fue el del domingo, exacto, se ve que tú sí lo ves, yo también lo veo. Ayer me lo eché, lo que el viento se llevó. Cosas así, hasta puedes poner de películas o lo que tú quieras, pero empieza, atrévete, haz una prueba para el domingo, ponle un título así, ¿ok? Características del título, tiene que ser relativo al sermón, por supuesto, pero algo creativo. Echa a andar la creatividad que Dios puso en ti. Imagínate qué creatividad tenía Dios, o tiene Dios, que creó tantas especies locas de animalitos y de cosas. Y ese ADN lo tenemos nosotros. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La creatividad nos fue dada. Hace algún tiempo yo pensaba y decía que yo no era creativa. Ahora le digo a Dios, esa creatividad que no sé dónde carambas está, ayúdame a verla. Dice, la mayoría de los creadores de contenido de YouTube mayormente utilizan títulos para llamar la atención, a veces para generar polémica. Por eso atraen seguidores y visitas. Muchas veces no tiene mucho que ver el contenido, pero genera curiosidad. Exacto. Pero en nuestro caso, la recomendación es sí ponle un título que tenga que ver con el tema, para que justamente la iglesia no diga, ay, es que le pone esos títulos que no tienen nada que ver. Y se les olvide de que les hablaste por estar pensando en el título. Al final, y lo entiendo tu comentario, nosotros no somos creadores de contenido en cuanto al tema de la palabra de Dios. Podemos ser creadores de contenido en otro tema. Aquí, simple y sencillamente, vamos a predicar y entonces vamos a poner un título que llame la atención, que sea relativo al sermón, creativo, honesto, y la recomendación es que sea de 5 palabras o menos. No te vayas a echar ahí el título de, no sé, todo el tema largo, ¿no? Entonces, este fue el número 1. Número 2, vas a poner tu texto o cita bíblica. ¿Cuál? En el que te basas, en el que te basaste para escribir tu sermón. 3, la introducción, que puede ser el título, el tema, el texto inicial, algo breve, un testimonio breve, una historia, un chiste, pero solo uno, por favor. Alguna, no sé, por ejemplo, me encantó lo de Asael, ¿no? Podría decir el poder de las palabras, por decir algo, ¿no? Y la historia que puede contar es la que nos contó del árbol de la sal, del agua con sal, la historia. Cada uno de nosotros tenemos historias que podemos contar. 7 pasos para el éxito y un brinquito. Ok, Jorge, bien. La creatividad. Y de ahí entonces, la introducción puede componerse del tema que vas a predicar. La introducción es algo positivo. Ten emociones apropiadas y controladas, ¿ok? A lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿no? Cuando pensé en matarla. No sé, o sea, piensa algún título con algo que vayas a predicar donde vas a usar una historia tuya. ¿Cómo que un pastor, un ministro estaba pensando? No sé, o sea,
Ábrete, ábrete a la posibilidad. 4, el cuerpo del sermón. Este cuerpo del sermón es para llevar a la gente de un nivel a otro. Y se divide principalmente en 6 puntos. 1, soporte estructural o escritura bíblica. Ahora, aquí ya hablamos en el número 2 de un texto o cita bíblica. Este soporte estructural o escritura bíblica puede ser el mismo. ¿Ok? 2, explicas el tema. 3, el argumento, los hechos, las historias, las anécdotas que dejen vivencias claras de la explicación. Se da el versículo y se dice, por ejemplo, o les voy a contar una historia. Y entonces viene el punto 4, que es la ilustración, la historia o el ejemplo que les vas a dar. Como dice aquí, las experiencias personales o de otros. Puede ir de la mano con el argumento. 5, aplicación. Siempre haz que la gente lo aplique. ¿Cómo puedo usar lo aprendido? Y 6, la conclusión. La oración textual. La aplicación se refuerza con la oración. Suponiendo que estamos hablando del perdón. Cuentas aquí, dices el soporte, la explicación, tu argumento, el ejemplo. En la aplicación puedes decir, entonces, señores, hay que perdonar en este momento. Cierra tus ojos. Trae a tu mente, a tu recuerdo, alguna persona o alguna situación que debas perdonar. Pídele a Dios que te ayude a entender o cómo perdonarlo, aunque no se lo merezca. Aunque ante tus ojos se merezca juicio. Pero recuerda que es un hijo de Dios también. Y que si Jesús murió por ti, murió por esa persona también. ¿Ok? Esa es la aplicación. Y después es la oración agradeciendo a Dios por lo que fue revelado a nosotros y por esa aplicación que acabamos de hacer. La conclusión, que es la que viene aquí en el punto 6, algunas características que puede tener la conclusión: repetir tu posición o la meta que se dio en la introducción, que era perdonar. Resumir las divisiones principales. La aplicación, que ya hablamos de ella. Y puedes hacer preguntas como, ¿qué piensas aplicar a tu vida con lo que la palabra de Dios habló hoy a ti? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes ahora? Muchas veces cuando predicamos la palabra, solo se queda en información. Y no llevamos a la gente a que lo aplique. Hay cosas que sí podemos aplicar en ese momento. Hay cosas que las tendremos que aplicar en otro momento. Pero puedes hacer cosas interesantes. Te voy a platicar rápidamente algo que me pasó no hace mucho. Este año. Te dije que me divorcié hace 16 años. Y según yo, fíjate, según yo había perdonado. Pero había cosas que aún dolían. Habían cosas que todavía me enojaban. Y había cosas que yo decía, ojalá y esa mujer llore la mitad de lo que yo he llorado. Porque es una historia larga. Mis 2 hijos menores, yo tengo 3 hijos, mis 2 hijos menores se fueron con ellos. Le dicen, mamá, mi hijo se casó y no me invitó, mi hijo tuvo un accidente y no me avisaron, y cosas así. Por lo cual yo estaba de verdad muy enojada, dolida. Y yo por eso decía que lloré la mitad de lo que yo he llorado. Este año, en enero, mi hija la mayor tuvo un tema fuerte en su matrimonio. Y como por febrero, más o menos, ellos empezaron a escuchar una serie de predicaciones
de un pastor de Villahermosa, de Tabasco. Y entonces mi hija me dijo, mamá, yo creo que las tienes que escuchar. Porque sí, dice Juana, ¿verdad? Cuando aquí hablamos del perdón, me dicen, perdono, pero no olvido. Y les digo que no se trata de olvidar, porque eso es parte de nuestra vida para que llevemos una vida feliz. Sí, Juana, pero por eso les estoy contando esto. Porque yo sabía que tenía que perdonar. Es más, había enseñado del perdón. Me sé los versículos. Y si tú quieres encontrar una razón de por qué debemos de perdonar, porque Dios dice que perdonemos. Punto. Porque fuimos perdonados. Mi cabeza lo sabe. Mi cabeza lo sabía. Mi entendimiento lo tenía perfectamente claro, pero mi corazón no. Mi corazón no lo entendía. Y entonces mi hija me dijo, mamá, creo que ya estuvo, ¿no? Son 16 años. Ya suéltalo. Y empecé a escuchar las predicaciones. 11 predicaciones sobre el perdón. Y me pusieron una revolcada, como no tienen una idea. Hicieron de mí, ¡ah! Y entendí que por primera vez en los 27 años que llevo estudiando la palabra, de verdad entendí lo que era el perdón. Y luego escuché otra predicación, porque mi hija me dijo, mamá, ¿ya viste la predicación del pastor Cash Luna? Le dije, no, mi amor, tiene un buen rato que no lo veo. Me dijo, hay una que quiero que veas. Se llama Tomando el riesgo de amar. Yo dije, pues la voy a ver, ¿no? No, bueno, o sea, han de cuenta que era la continuación de lo que había estado escuchando de las predicaciones. Y hubo una parte donde el pastor Cash dice, fíjate, por eso te digo, echa mano de lo que tenemos el día de hoy. Él dijo, tomen su celular. Todos los que están aquí en la iglesia, tomen su celular. Abre el WhatsApp. Y tú dices, oh, ¿cómo que abre el WhatsApp en plena predicación? Sí, abre el WhatsApp. Ahora piensa en esa persona a la que le tienes que pedir perdón y mándale un mensaje pidiéndole perdón. Fulanito, te perdono por tal. Y yo me quedé así con el teléfono en la mano y dije, ah, caray, pues yo no le tengo que pedir perdón de nada, ¿no? Más bien, como que él es el que tendría que pedir perdón. Y entonces, haz de cuenta, obviamente Dios lo sabía, porque entonces parecía que Cash Luna me había leído el pensamiento. No era Cash, era Dios. Y dijo, si tú no tienes nada de qué pedirle perdón, pues pídele perdón por no haberlo perdonado. Y yo dije, oh, por Dios. ¿Y qué crees que hice? Mandé un mensaje. Yo supuestamente en este proceso de los 11 videos, yo en mi corazón de verdad que ahora sí lo había perdonado. Pero cuando él dice, manden un mensaje, y lo mandé. Y le dije algo así, perdóname por no haberte perdonado. Durante 16 años me enfoqué en el divorcio. Y me olvidé de lo feliz que fui y que me diste lo mejor de mi vida, mis hijos. Todo está perdonado, te bendigo y la bendigo a ella también. ¿Y sabes algo? Es como si la losa del pípila me la hubieran quitado. Esa es la aplicación que podemos hacer desde las iglesias. Hablando del tema del perdón, hay muchos otros. Hablando, por ejemplo, del tema de reconocer a los demás, podríamos decir algo así como, toma tu celular y mándale un mensaje a una persona y dile, simplemente tenía ganas de decirte lo que sea. Te amo, te agradezco, te valoro, lo que sea.
No sé, lo que quieras. Lo que sea. Pero podemos llevar a la práctica. A veces pensamos, cuando llegues a tu casa, perdona. No, en ese momento. En ese momento. Pero tenemos que tener claro que si no tocamos el corazón de la gente no cambia. 16 años me tardé en perdonar y en soltar. Y no lo digo con orgullo, ¿eh? De ninguna manera lo digo con orgullo. Pero cuando el evangelio toca tu corazón, entonces los cambios suceden. Los cambios suceden. A los pocos meses falleció mi consuegra. Y los vi. Ahí. Y fui y los abracé a todos. Porque era mi prueba de fuego. A ver si es cierto, Claudia, que los perdonaste. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir a abrazar a quien le haya hecho daño. Era algo para mí. Yo llevé la aplicación mucho más allá. Pero era un tema mío con Dios, ¿ok? Era mío. Pero es que el perdón es así. Si la gente no ha cambiado en tu iglesia, es porque tal vez el mensaje no les ha llegado a su corazón. Resultados es el nombre del juego. Resultados. ¿Qué resultados tiene la gente que está escuchando tu mensaje? ¿Su vida es diferente? ¿O la gente sigue igual que como cuando llegó? ¿Ok? Gracias a todos por sus palabras. Gracias. Pónganlo en práctica. Lleva a la gente a la aplicación. De nada sirve información sin aplicación. De nada sirve. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes ahora? ¿Qué vas a hacer? Le tienes que decir a la gente, llévalo a la aplicación. Por eso es que es necesario. Y por punto número 5, la invitación a recibir la salvación. Y después, la oración transicional. ¿Qué es esta oración transicional? Pues es esa oración en donde vamos a involucrar a la gente espiritualmente, en donde a lo mejor es con la que cierras el sermón, el servicio, tal vez ya se pidieron las ofrendas, todo eso. Yo no te voy a decir el paso a paso de cómo lleves el servicio, únicamente estamos viendo un bosquejo de cómo predicar. Yo decía que no tenía nada que agradecerle al papá de mis hijas y comprendí que sí. En el diplomado de tanatología aprendí a darle gracias por haberme dejado a 2 hijas hermosas y una liberación tremenda. Así es, así es. Gracias, Jorge. Un abrazo también. Gracias. Al final es esa parte, cómo vamos a cerrar. Cómo vamos a hacer el cierre de nuestra predicación y la aplicación y punto final. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos puntos para llamar la atención. Chistes. Ay, Claudia, ¿por qué quieres que cuente un chiste? No, yo no quiero que lo cuentes. Y si no se te dan los chistes, no los cuentes. Pero son cosas que puedes hacer, que puedes comentar. Gracias, Efraín. Gracias. Tú conoces un poquito de mi historia, así es. Puntos para llamar la atención. No estoy diciendo que cuentes chistes. Pero a lo mejor se te da que sea simpático, que puedas contar un chiste y vale. Historias, noticias, testimonios, testimonio personal, preguntas relacionadas con el tema, un drama, una pequeña representación, obra de teatro. Los 3 primeros minutos es el tiempo vital de un sermón. Si tú no captas la atención en esos 3 minutos, después va a costar mucho trabajo. Y te puedes tomar en captar la atención hasta el 15% del tiempo de la predicación en la introducción. Y 3 minutos estoy exagerando. ¿Sabías el día de hoy, gracias a TikTok, que solamente tienes los 7 primeros segundos para captar la atención de alguien? ¡7 segundos! Explícame cómo. Explícame.
Vámonos a 3, ¿ok? Puntos para llamar la atención. Una buena introducción. Entonces, hay 3 tipos de sermón. El sermón actual, que es interés actual o las cosas que están pasando en el mundo, en el país, en la comunidad, en la iglesia, en la familia, con el sentido profundo de lo que dice la palabra para nuestra vida y poderla pasar también al oidor. Puedes tomar un tema de lo que está sucediendo el día de hoy. Así es, son herramientas, simplemente, así es. Gracias, gracias. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre, ha muerto la reina. Un tema actual. ¿Y qué vamos a predicar de ahí? Bueno, pues que los seres humanos pueden poner personas, pero cuando tú estás con el rey, que nunca muere, o la reina que sí murió, porque los humanos sí se mueren, pero el rey de reyes nunca muere. Se me ocurre algo así, hablando de un sermón actual. El sermón textual es el que toma del texto varios temas para sus divisiones. Se buscan las verdades para hacer las divisiones, pero se es específico con un tema central. Tercera de Juan 2. Primera división, amado. Entonces vemos el amor de Dios para mí. Segunda división, yo deseo, el deseo de Dios para mi vida. ¿Qué desea Dios? Tercera división, así como prospera tu alma. La condición es que prospere mi alma. Entonces, la primera división o la división principal con 4 o 5 subdivisiones. El argumento que es la razón del mensaje y nuevamente vamos a la ilustración. El ejemplo. Siempre, siempre, siempre usa ejemplos. Y qué mejor si es algo de tu vida. ¿Se vale tomar ejemplos de otras personas? Sí. Pero nunca te los apropies. Dilos como de otra persona. Di, escuché, leí, me contaron, supe, tal persona o alguien que no conozco, pero pasó esto. Nunca te apropies un ejemplo que no es tuyo porque quizá hay alguien que sabe que eso no es verdad. Pero fíjate nada más, y no lo estoy diciendo con soberbia, sino como ejemplo. Yo les acabo de contar algo que me sucedió. Hablamos del perdón sin profundizar. Y qué importante fue todo lo que ustedes comentaron que vieron en mí, lo que me escribieron, porque yo conté algo de mí. En ejemplo a un tema. Eso es lo que tenemos que lograr en la gente. Y por último tenemos el sermón expositivo, que da un conocimiento más profundo de las escrituras, da un conocimiento más profundo de las escrituras, dando más respecto a la Biblia, tomando un tema con sus divisiones, usando 4 o más versículos de diferentes libros para profundizar y aumentar el conocimiento de ese tema. Es más una enseñanza que una ministración. Hay temas que se requieren más enseñanza que ministración. Hay otros temas como el perdón, que es uno de ellos, que se necesita mucha ministración. Mucha. Porque podemos salir a la calle o a las iglesias a preguntar si ya perdonaron. Y como lo dijo Juanita, ¿no? La gente dice, perdono pero no olvido. Claro, claro, porque nos han hecho creer que perdonar es olvidar y esto es mentira. Yo no he olvidado, pero ya no duele. Y ahora hasta lo bendigo. ¿Cómo saber qué debo exponer? Buena pregunta. O predicar. Número 1, pídele a Dios que te dé el mensaje. Ay, ahí me faltó una. Pídele a Dios que te dé el mensaje. Tienes que tener una vida de oración. Por supuesto, porque Dios te va a decir lo que la gente necesita. Predica lo que es real en tu vida. Si tú todavía estás tratando con algún tema y que todavía no estás listo, aún no lo des.
Después lo puedes decir, yo lidié con esta parte, o les voy a hablar de este tema y les voy a contar mi experiencia personal. Espera en el Espíritu Santo, Él te va a mostrar. Y por último, sigue tu corazón para decir lo que Dios quiere que digas, porque Él conoce las necesidades de la gente. Él conoce, Él sabe las necesidades de cada quien. Tú a lo mejor puedes decir, la iglesia necesita esto. Bueno, eso es lo que tú crees. Pregúntale a Dios qué es lo que la gente necesita escuchar. Y Dios te lo va a decir. Él te lo va a dar. Reglas para preparar tu sermón. Número 1, llénate del tema. Llénate del tema. Satúrate del tema. Estudia todo lo que puedas estudiar sobre ese tema. Ten las herramientas necesarias, las concordancias, busca los versículos que hablen de ese tema. Número 2, piensa y medita en la palabra. Piensa y medita. Meditar no es malo, señores. Cuando tú le hablas de pronto a la gente en meditar, piensan que es así como el Hare Krishna. No, eso no es meditar. Meditar es que estemos como vacas rumiando, pensando. Ahí. Y número 3, ora hasta que tengas el fuego del Espíritu Santo. Hasta que tú sepas que eso es lo que tienes que predicar. No lo prediques porque está de moda, no lo prediques porque lo escuchaste de alguien, no lo prediques porque abriste la Biblia y ahí pusiste el dedo y ese versículo cayó. No, así no se predica. El Espíritu Santo, lo hemos estado diciendo, es fundamental en esta materia. El Espíritu Santo, que te muestre, que te diga. Entonces, este podría ser ya el bosquejo, el tipo de sermón, el tema, el título, el texto o la cita, el propósito o meta, la introducción, el mensaje, la ilustración o el ejemplo, la oración transicional, la conclusión y la aplicación y punto final. Estos son los puntos que tiene que tener tu bosquejo. Esto es lo que tienes que escribir. Esto es lo que tienes que hacer. O sea, ¿cómo, Claudia? ¿Tenemos que escribir un sermón? Sí. Sí. Esto es lo que vas a poner. Tu calificación. El mini sermón escrito y la presentación clara de dicho sermón en un video. Ahora, espérame, no corran. Esta semana solamente vas a escribir el sermón. La próxima semana vamos a hablar del lenguaje corporal y es ahí cuando vas a grabar el sermón que ya escribiste. No lo grabes ahorita porque aún no tienes el tema del lenguaje corporal. Entonces, esta semana escribes solamente el sermón, no lo grabes aún. Tu mini sermón debe ser como el ejemplo que se te acaba de dar en la clase. Mini sermón, señores, mini. Solo debe de tener 1 o 2 páginas. Debes aplicar todo el esquema. ¿Cuál? El que acabamos de ver. Este es el esquema que debe de tener. Tu esquema puede ser abreviado. No tienes que escribir palabra por palabra. Aquí pones tipo de sermón actual, por ejemplo. Tema, la reina que sí murió. El tema, no, espera, la vida eterna, por ejemplo, ¿no? Título, la reina que sí murió. El texto o la cita, y ahí lo empiezas a desarrollar.
Propósito, tal. La introducción es un mini sermón, ¿ok? Mini. Este es solo el bosquejo. Las predicaciones varían de iglesia a iglesia, pero las más cortas son de media hora. No escribas un sermón para media hora, porque incluso el video, aquí se me pasó ponerlo, es que vienen las indicaciones de la semana que viene, pero tu video no debe de durar más de 7 minutos. 7 minutos, exacto, Alex, gracias. 5, 7 minutos es correcto. Por eso te digo 1 o 2 páginas. El video no más de 7 minutos. 5 a 7 es correcto. Es solamente un mini sermón para esta materia. Por eso es que tienes que escribirlo y después lo vas a grabar. Y una vez que ya lo tengas escrito, ahí lo mantienes tantito, porque, como te dije, la próxima semana vamos a hablar de justamente el lenguaje corporal para que veas cómo se tiene que manejar esta parte. Cómo es que con nuestro lenguaje corporal vamos a impactar a nuestra audiencia. ¿Ok? Entonces, como nos quedan unos minutos todavía, vamos a ir a otra parte. Aquí dice, perdón, sí. Sí lo puse, perdónenme. No es necesario que escribas las oraciones transicionales, aunque sí será necesario que las uses al predicar tu mensaje. Incluyan al menos 3 subdivisiones de cada uno de sus 3 puntos principales, pero solo escriban palabras claves que le ayudarán a predicar. Por ejemplo, en la ilustración, mamá fue sanada, suponiendo que hablan de la sanidad. Ese es el ejemplo que vas a dar, mamá fue sanada. Y no tienes que escribir toda la historia, ¿por qué? Porque el testimonio lo conoces, entonces tú sabes cómo va a funcionar. La mayoría de tu calificación será contada por tu vestimenta y tu lenguaje corporal, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. 27 de septiembre, última clase. Entonces, vas a grabar tu video, como te dije, de máximo 7 minutos con todo el esquema del sermón y lo vas a mandar al grupo a más tardar el 23 de septiembre. Déjenme checar mi calendario porque sí, hoy estamos a 13, la próxima semana, esta semana ya debiste de haber escrito tu sermón. El 20 te doy todos los tips de lenguaje corporal y vas a tener solamente esa semana para grabar lo que ya escribiste. Por eso, adelántate y esta semana escríbelo o te va a ganar el tiempo. Los expertos dicen que si no practicas lo aprendido, vas a olvidar el 25% en 6 horas, el 33% en 24 horas y el 90% en 6 meses. Y esto no nada más es para ti que estás tomando esta clase o todas las clases de la universidad. Es para la gente que te escucha, la gente de la iglesia. Por eso tenemos que llevar la aplicación en ese momento. Sí se las voy a mandar, no te preocupes, Fabiola. Sé que es mucha, toda esta se las voy a mandar. Por eso lleva a la gente a que lo practique y lo aplique inmediatamente. Y déjales un reto, por ejemplo, algo que yo aprendí ahora con el tema del perdón es que van a seguir sucediendo cosas y que constantemente tengo que seguir perdonando. Constantemente. No es que ya lo perdoné y ya lo olvido, porque siguen pasando cosas. Constantemente. Y de pronto me acuerdo de algo y cuando antes me ponía a llorar y a maldecir, ahora solamente digo gracias, te perdono. Pero ya lo perdonaste, sí, pero mi cerebro lo tiene que entender y mi corazón también. Te perdono, te perdono, te perdono. Cada vez que me acuerdo de algo que me duele, te perdono, te perdono, te perdono. Tienes que decirle a la gente que lo tiene que aplicar en su vida diaria, no nada más en ese momento, porque si no, nos olvidamos. Este me lo voy a brincar, espérenme. Este lo vamos a ver la próxima semana, ya no nos da tiempo. Pero aguántenme, aquí es a donde quiero venir.
Me quedan el último ejercicio que les voy a dar. Les voy a poner también el material que necesito que traigan la próxima semana, por favor. Y entonces vámonos aquí. Tu voz. Habla con claridad. Puedes tener una buena historia, una anécdota. El tono de la voz es lo que le da el valor. Y dominar la voz solo se consigue ensayando. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros ensayar este tema de la voz? Graba tu discurso y escúchalo. Si tú tienes, si en tu iglesia las predicaciones que das las tienen grabadas, mi recomendación es que las escuches. Ay, es que no me gusta mi voz, por eso. Si tú todavía no tienes predicaciones grabadas, entonces puedes grabar tu discurso y escucharlo. Cuando nosotros escuchamos nuestra voz, justamente pasan esas cosas. Nos sorprendemos o decimos, no me gusta mi voz. Esa no es mi voz. Y te voy a explicar por qué. Porque llevamos tititantos años escuchando nuestra voz por dentro. Nuestra voz por dentro no se escucha igual que nuestra voz por fuera. Y por eso tenemos que aprender a escuchar nuestra voz. Y te voy a dejar otro ejemplo de algo que puedes hacer. Vas a tomar tu celular, no ahorita, después, y dentro de la posibilidad del mensaje, de donde tú te encuentres y de donde se encuentre la otra persona, vas a mandar mensajes de voz. Y tú dices, yo ya mando mensajes de voz, qué bueno, te felicito. Ahora los vas a escuchar. Y es ahí donde está el problema. Porque entonces, la voz no nos gusta. Es que mi voz es muy fea. Señores, no hay voces feas, solo hay voces maleducadas. Y las tenemos que educar. Por eso necesitas escucharte. Necesitas escucharte porque ahí te vas a dar cuenta de tantos errores que cometemos. La respiración, la dicción, la velocidad, el volumen, todo eso que vamos a hablar la próxima semana. Pero entonces también algo que vas a hacer es que le vas a preguntar a los demás cómo te escuchas. Pero ojo, no le preguntes a quien te ama tanto, 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 que te miente. Es decir, no le preguntes a quien te diga, ay, mi vida, te escuchas precioso, me encanta tu voz. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve para este ejercicio. Necesitamos a alguien que nos diga, pues gracias por el mensaje de voz, pero mira, lo que me podías dar en 3 minutos, te echaste 20 minutos. Es que mira, por más que le subo el volumen y me pongo los audífonos, no te escucho. Es que hablas tan despacito. ¿Ya se dieron cuenta que WhatsApp ahora ya le puso velocidad a los audios? Y que cuando alguien está hablando lento le puedes aumentar la velocidad. ¿Por qué crees? Porque todo lo queremos así. ¿Te das cuenta cómo la tecnología y el día de hoy nos ha rebasado y tenemos que ir a otro nivel? Meida, entonces, si a ti ya te dijeron que hablas muy rápido, tienes que bajar la velocidad. Eso es lo que necesitamos. Que la gente nos diga, no te entiendo. Que la gente nos diga, ¿sabes qué? Pues qué padre, pero mejor escríbeme, ¿no? Porque es una gran área de oportunidad. Porque si en un mensaje de WhatsApp no nos damos a entender, ¿cómo crees que nos vamos a estar dando a entender en la iglesia cuando estamos en el púlpito? Dicen por ahí que como hacemos una cosa, hacemos todas. Así como hablamos en la vida diaria, así hablamos en el púlpito. Y esos son los detalles que tenemos que cuidar. Para que entonces nuestro mensaje, y creo que ahora empieza a tomar más sentido, el cómo lo que nos ha dado el Espíritu Santo, lo mezclamos con las herramientas humanas y podemos hacer una explosión en el reino. Y podemos bajar el cielo a la tierra. Y podemos conectar los corazones de los escuchas con Dios, porque ese es nuestro trabajo. Conectar por medio del mensaje que Dios nos ha dado para nuestra audiencia. ¿Ok?
vamos a parar aquí, son 8:55, pero nos vemos la próxima semana. Les pongo en el grupo el Word, en donde está un PDF, en donde está toda la información, y les pongo también el material para la próxima semana, que no te espantes, recuerda, no es nada caro, son cosas que puedes conseguir o que tienes en tu casa, y sean felices, señores. Disfruten el predicar la palabra. No es un martirio, es una bendición poder ser voceros de Dios. Amén. Me da mucho gusto que les haya gustado la clase. Gracias. No sé si anda por aquí el rector Leví para que nos dé nuestra seña de hoy.